Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. Hoy comenzamos un ciclo sobre experimentos en economía, un ciclo de conversaciones como la que vamos a tener hoy, en el cual vamos a tener tres sesiones, una sobre experimentos randomizados, otra sobre experimentos en laboratorio y una última sobre experimentos naturales. Y estos experimentos, empezaremos, digamos, por la de experimentos naturales. Estas tres materias tienen una conexión indudable, pero son diferentes en la forma en la que tratan los datos y los diseños. Por lo tanto, lo que haremos es un poco movernos a partir de la sesión de hoy sobre experimentos naturales a los otros dos procedimientos también basados en experimentos. La conexión entre las mismas es clara. Los experimentos randomizados son experimentos en los cuales, como en medicina, ¿no?, o en muchas otras ciencias, lo que tienes es un grupo tratado y un grupo control, y bajo condiciones todas muy controladas lo que haces es comparar qué resultado tiene una determinada molécula sobre una enfermedad o sobre lo que estés analizando y comparar ese grupo tratado con un grupo de control. En los experimentos de laboratorio, pues lo que puedes hacer es también en unas situaciones muy controladas, puedes tener a los sujetos respondiendo a distintos incentivos, a distintas situaciones. Pues el experimento del ultimátum, por ejemplo, típico experimento en el cual un individuo se le da una cantidad de dinero y tiene que decidir repartirlo con otra persona, y la otra persona tiene que decidir si lo quiere aceptar o no para medir un poco la justicia o cómo interpretan los individuos la justicia. Y por último tendríamos los experimentos naturales, que son en los cuales nos vamos a centrar en esta sesión, donde el experimento, digamos, no está diseñado, sino que se produce por circunstancias, o bien circunstancias por un efecto de una determinada política, o por circunstancias que tienen que ver con algo que la naturaleza ha generado. La naturaleza es la que randomiza el experimento de alguna manera, y por lo tanto, en ese sentido, es distinto de los dos procedimientos anteriores, tiene menos control, pero es similar también porque lo que intenta es generar un grupo tratado y un grupo de control para poderlos comparar. Por lo tanto, hoy empezamos con experimentos naturales, y en esta serie de tres sesiones o tres conversaciones seguiremos con experimentos randomizados y con experimentos de laboratorio. Y para la sesión de hoy, pues yo creo que no podemos contar con mejores personas para conversar sobre este tema que Javier Uhalde, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pública de Navarra, y Javier Gardiazabal, que es catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco. Entonces, yo creo que vale la pena que empecemos un poco recordando. Hablamos de experimentos naturales quizás al principio porque los últimos premios Nobel que se han concedido en economía son justamente los relacionados con este tipo de experimentos. Hace 2 años pues, tuvo relación con experimentos randomizados, que será uno de los siguientes temas sobre los que hablaremos. Y yo un poco quería empezar comentando algunas generalidades, ¿no?, sobre la importancia de este tipo de experimentos y los premiados de este año, en qué sentido los experimentos que ellos han realizado han podido marcar la evolución de esta tipología de metodologías aplicadas a la economía. Javier. Sí, muchas gracias. Un placer estar aquí en la Fundación Ramón Areces. Soy antiguo becario de la casa hace 25 años, así que mi eterno agradecimiento y un placer estar aquí. Como ha dicho el profesor Montalvo, en el año 2021 se concede el premio Nobel a Card, Angrist e Imbens, y básicamente al profesor Card tiene contribuciones empíricas fundamentales en economía del trabajo. El premio a los profesores Imbens y Angrist es fundamentalmente por sus contribuciones metodológicas al análisis de inferencia causal. Y de lo que estamos hablando aquí es de proponer métodos para estimar de forma creíble la causalidad. Las preguntas más interesantes en economía normalmente son preguntas causales, y el tema de la causalidad es algo esquivo. La razón fundamental de por qué la causalidad es complicada de estimar tiene que ver con la ausencia de un contrafactual. O sea, básicamente, si queremos estimar, por ejemplo, cuál es el impacto de tener un título universitario en el salario de las personas, pues observamos el salario de graduados universitarios, pero nos gustaría saber cuál es el salario de estas personas
si no hubieran conseguido el título universitario. Entonces, en este sentido, esa ausencia del contrafactual nos dificulta enormemente esta evaluación cuantitativa de la causalidad. En este sentido, fundamentalmente desde los años 90, los premiados tienen una contribución esencial en lo que se ha venido a llamar la revolución empírica en la economía, y básicamente su trabajo hace más creíble las estrategias de identificación de este efecto causal. Voy a, de alguna forma, situar el marco en el que la labor de los premios Nobel se gestó. Esto tiene bastante que ver con algo que inicialmente, o con líneas de investigación que inicialmente se desarrollaron en la Universidad de Princeton, y el tema viene fundamentalmente desde los 70, cuando básicamente se buscaba, o había bastante interés en analizar cuáles eran los efectos de programas gubernamentales que se estaban dedicando sobre todo a reducir la pobreza, de alguna forma reducir el desempleo y demás. Básicamente eran programas gubernamentales destinados a gente de alguna forma desfavorecida. En este sentido, el profesor Assenfelter, que era un profesor de Princeton, inició una línea de investigación para evaluar la efectividad de estos programas. Esto fue bastante exitoso. El profesor Assenfelter es consciente de que la aleatorización es una de las claves para entender el efecto causal. Esto viene un poco, nos podemos remontar al libro de Fisher de 1935, donde se establece lo que se ha venido a llamar el gold estándar de la inferencia causal. Y en este marco, Assenfelter en los años 70 es nombrado director de la Oficina de Evaluación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y empieza a hacer trabajos para evaluar la eficiencia de programas. Su conclusión fundamental es que la aleatorización es muy importante, y aquí nos iríamos al marco de los experimentos aleatorios o aleatorizados controlados, al que se ha referido el profesor Montalvo. Y obviamente este tipo de aleatorización en muchos casos no es posible, y aquí es cuando entra la labor de tanto Card como Angris, que eran estudiantes de Assenfelter, y junto al recientemente fallecido Alan Kruger, ¿no? Alan Kruger se une al departamento de Princeton a mediados de los 80, y básicamente estas tres personas más Imbens posteriormente pues tienen un impacto enorme en lo que es el uso de experimentos naturales como herramienta para identificar efectos causales. Pues es importante, Javier, destacar esto que tú comentabas antes, de que de hecho el problema es que no podemos hacer experimentos randomizados, diseñados para ser randomizados en muchas situaciones, bien por problemas éticos o por problemas simplemente, pues cómo vamos a saber el impacto del colonialismo y las instituciones del colonialismo sobre el desarrollo económico. Esto no podemos hacer un experimento de laboratorio, ni siquiera un experimento randomizado sobre estas cosas, por lo tanto necesitamos algo que nos permita esquivar este problema, pero generar una situación que sea similar. En algunas situaciones sí, como se demostró hace 2 años en el Premio Nobel, la labor de Duflo, de Banerjee, exacto, para algunas cosas sí que se puede sobre hacer. Sobre todo pero en estos programas de ayuda al desarrollo, ahí está claro, y básicamente se ha impuesto el uso de este tipo de experimentos aleatorizados controlados, que llamamos, pero hay otras ocasiones donde esto no es posible. Y en el año 90, Card, pues yo creo que esta es la principal contribución a esta revolución empírica, que es el trabajo sobre el éxodo de Mariel, ¿no? En Cuba, básicamente estamos hablando del año 80, creo recordar. En un momento determinado, creo que fue en abril del 80, se permite la salida de cubanos, y básicamente más de 100.000, en torno a 125.000 cubanos emigran a Florida. La mayor parte de estos cubanos se quedan en Miami, entonces obviamente esto es un shock de oferta sobre el mercado de trabajo de Miami espectacular, ¿no? Básicamente la fuerza de trabajo
crece un 7% aproximadamente, y obviamente es interesante ver cuál es el impacto de este shock de oferta pues, en el desempleo, sobre todo de los trabajadores menos cualificados, ¿no? Aquí este es un poco el interés. Entonces, este random shock que se provoca por esta salida, que además es muy delimitada en el tiempo porque se permitió salir de Cuba entre los meses de abril y octubre, pues es el marco fundamental para hacer un análisis de causalidad, ya que básicamente evita el problema de que normalmente los emigrantes emigran a sitios que son atractivos desde el punto de vista laboral, ¿no? Y en este caso ellos emigraron a Miami fundamentalmente por cercanía, no porque era el mercado de trabajo más atractivo. Entonces, comparando la evolución de Miami antes y después de este shock con el de otras ciudades que pueden ser parecidas a Miami, como no recuerdo exactamente cuáles fueron las ciudades de comparación, pero Atlanta, pues se puede conseguir un efecto causal de este shock de oferta. Básicamente la conclusión, sin entrar en muchos detalles, es que este shock de oferta laboral pues, no tuvo un impacto demasiado relevante en el mercado de empleo de Miami, ¿no? Ni en salarios ni Exacto, ni no redujo el salario de la gente que ganaba menos, sí, que era, digamos, el gran peligro que podía existir por un influjo tan enorme de trabajadores poco cualificados. Javier, ¿alguno de los ejemplos de los premios Nobel que, digamos, más te interese o te haya...? Sí, bueno, antes que eso, quisiera decir que en los experimentos aleatorios tienen la posibilidad de producir inferencia causal creíble, porque la aleatorización lo que hace es que a los sujetos se les asigna aleatoriamente a un grupo de tratamiento, a un grupo de control, y esto hace que no solamente se les asigne a los sujetos, sino también a sus características. Y entonces el hecho de que los sujetos en ambos grupos tengan características similares es lo que permite luego su comparación. Sí, características similares no solo observables, sino también no observables, sobre todo no observables, porque las otras aún podrías intentar hacer algo, pero con las no observables se podría controlar, pero las no observables son más difíciles de controlar. Y en este sentido hay casos de experimentos naturales donde el experimento que ocurre por alguna razón administrativa o de la razón que sea, se puede considerar como si fuese una asignación aleatoria. Bueno, normalmente las características de los grupos no son idénticas, no son tan parecidas como en el caso de los experimentos aleatorios, pero en algunos casos efectivamente pues, es prácticamente aleatoria. Pero incluso en los experimentos que se hacen en economía del desarrollo, experimentos aleatorios, en ocasiones la asignación del tratamiento no se hace a los individuos porque no es factible. Y hay bastantes ejemplos en economía del desarrollo donde la asignación se hace por pueblos, distintos pueblos, a todos los individuos de un pueblo se les asigna el tratamiento, a otros no. Y en ese caso, lógicamente, las características de los individuos de un pueblo y los de otro no necesariamente son iguales. Entonces, digamos que en ese caso, ese experimento aleatorio que se ha hecho, pero la aleatorización se ha hecho a nivel de pueblos, y un experimento natural empiezan a ser muy parecidos. Bueno, pues volviendo sobre la concesión de los premios Angrist y Invens, Angrist aportó el estudio de bueno, lo que en el experimento era pues una práctica común. En ocasiones se administra el tratamiento aleatoriamente a unos sujetos, no se les administra a otros, pero cuando se va a medir la variable sobre la cual queremos mirar el impacto de ese tratamiento,
resulta que hay algunos sujetos que no han seguido el protocolo experimental y bien habían sido asignados al grupo de tratamiento y sin embargo no cumplieron con el protocolo, no recibieron de hecho el tratamiento. O también puede ocurrir que algunos que fueron asignados al grupo de control, pues en realidad de alguna forma consigan recibir el tratamiento. Lo que se hace normalmente en los experimentos aleatorios, cuando ocurre este caso de que no hay un cumplimiento estricto del protocolo experimental, pues hacer una estimación del efecto causal a través de un método sencillo que es, bueno, pues vamos a comparar la variable que queremos, la variable objeto de estudio entre el grupo de los que habían sido asignados al grupo de tratamiento y entre los que habían sido asignados al grupo de control, aunque entre los que fueron asignados al grupo de control hay algunos que no hayan recibido el tratamiento y algunos que estén en el grupo de tratamiento hay algunos que no hayan recibido el tratamiento y en el grupo de control hay algunos que sí lo hayan recibido, ¿no? Es el efecto de la intención a tratar, ¿no? Y un estudio famoso de Engrist, él estudiaba el efecto que tuvo el cumplir el servicio militar durante la guerra de Vietnam, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Y en su momento la quinta de hombres que fueron a cumplir el servicio militar en esa época, se terminaba con un sorteo, como aquí ocurría. Lo que ocurría era que, entonces visto así, si todos los que fueron asignados a cumplir el servicio militar lo hubiesen cumplido y todos los que se libraron de cumplir el servicio militar no lo cumplieron, no lo hubiesen cumplido, entonces pues el efecto que tenía cumplir el servicio militar sobre las ganancias décadas después de estos mismos individuos, pues hubiese sido muy fácil de estimar, porque simplemente es la diferencia en medias entre estos dos colectivos. Pero, ¿qué ocurrió? Que, bueno, pues como era normal, por otra parte, algunos de los que fueron asignados a cumplir el servicio militar decidieron prestar alegaciones, por ejemplo, algunos son muy conocidos, ¿no?, de estos que presentaron alegaciones. Ha llegado a ser presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces se libraban de tener que cumplirlo, y otros que no tenían por qué, porque no habían sido asignados a cumplir el servicio militar, sin embargo, se prestaron voluntarios. Y el análisis que hizo en su momento Engrist y luego posteriormente también en colaboración con Invens, lo que hicieron fue, bueno, esa diferencia que normalmente se hace entre las medias de los tratados y los no tratados, es decir, la estimación del efecto de la intención de tratar, que decíamos antes, en realidad es muy parecido a lo que ocurre con la evidencia observacional, porque no hay no todo el mundo sigue el protocolo experimental, entonces comparar simplemente a los que reciben el tratamiento y los que no reciben el tratamiento, aparte del efecto del tratamiento, también incluye un sesgo de selección. Y la contribución ahí de Engrist y Invens consistió en, bueno, pues hay una sencilla forma de ajustar por eso, simplemente dividiendo ese efecto de la intención a tratar por la diferencia entre la proporción de los que, habiendo sido asignados al grupo de tratamiento, realmente reciben el tratamiento y la diferencia de eso con la proporción de los que fueron asignados al grupo de control, pero sin embargo recibieron el tratamiento. Sí. Antes hablábamos, ¿no?, de un trabajo de Carr, pero yo creo que
el trabajo que más impacto ha tenido en España, porque coincide la concesión del premio Nobel con la discusión sobre el salario mínimo, ¿no? Es el trabajo sobre el salario mínimo, sobre el efecto del salario mínimo y la comparación entre dos estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás valdría la pena comentar qué es lo que dice este trabajo y qué es lo que no dice, porque, digamos, aquí hubieron todo tipo de interpretaciones sobre qué es lo que quería decir, ¿no? Bueno, a ver, el trabajo básicamente explota de nuevo un experimento natural, esta variación exógena que se produce por una subida del salario mínimo en Nueva Jersey, ¿no? Esto se produce en el año 92, entonces básicamente creo que el salario mínimo sube de 4,25, 4 y pico dólares por hora a 5 dólares por hora, básicamente. Bueno, este cambio se implementa en Nueva Jersey y Card y Angrist, pues básicamente la idea que tienen es que bueno, se podría comparar el comportamiento de variables interesantes, como puede ser el desempleo en Nueva Jersey, sobre todo el desempleo de estos trabajadores menos cualificados. Esto se podría comparar con pues un estado similar a Nueva Jersey, que no hubiera, donde este incremento del salario mínimo no se hubiera producido. En este caso, la comparación era con Pensilvania. Se hizo una encuesta. Pero además, como decías antes, Javier, es importante que son dos estados que son limítrofes, o sea que sí, en términos de lo que tú no observas de las características, pues estos McDonald's, digamos, estaban muy cerca sí, unos de otros. La única diferencia es que había una barra entre medio que decía, sí, este es un estado y este es otro. Se hace una encuesta, creo que en torno a 400 restaurantes de comida rápida, que eran bastante cercanos geográficamente, y esta es otra de las características de los experimentos naturales, que es bueno, la obtención de datos mediante una encuesta. Bueno, esto es interesante porque ir a este tipo de fuentes pues también es de alguna forma una revolución, ¿no? Antes se trataba más con datos de fuentes secundarias en los análisis observacionales tradicionales. Ahora conseguimos nuestros datos, hacemos esta encuesta y básicamente se hace un análisis de diferencias en diferencias. El análisis de diferencias en diferencias es una técnica muy conocida que básicamente bueno, compara el efecto en el estado de tratamiento, en este caso Nueva Jersey, antes y después de este cambio de política, en este caso, que es la subida del salario mínimo, y se compara con la evolución de un estado, en este caso de otro individuo, donde no se ha llevado a cabo el tratamiento, que en este caso era Pensilvania. Esta comparación es interesante porque controlamos por factores que están afectando al mercado de trabajo de ambos estados, ¿no? Entonces esto ya se controla por bastantes cosas. Sin embargo, es importante resaltar que esta evaluación o esta estimación de diferencias en diferencias estima de forma adecuada el efecto causal bajo algún supuesto bastante fuerte, como es el de caminos paralelos, que básicamente dice que si no hubiera habido tratamiento, si no hubiera habido una subida de salario mínimo en ambos estados, la evolución en ambos estados sería idéntica, básicamente. Y eso es un supuesto bastante fuerte, pero nos permite inferir este efecto causal. Hacen esto, ven básicamente que en Pensilvania, evaluando el periodo pretratamiento y posttratamiento, el desempleo aumenta un poco en ese periodo, mientras que en Nueva Jersey, contrario a lo que se podía pensar, pues el desempleo disminuye. Y entonces ellos concluyen que básicamente pues este efecto de salario mínimo pues no tiene un efecto en el desempleo, pero de nuevo es importante lo que decías, qué conclusiones podemos extraer de esto, ¿no? Exacto. Que básicamente esto va a cuáles son las amenazas a la validez externa de este análisis, ¿no? Claro, porque lo primero, yo creo que el planteamiento en muchas ocasiones, como se nos presenta a los economistas, es como gente que tenemos mucha predisposición a las ideas ya aceptadas, ¿no? Entonces,
se presentan unos modelos muy simplistas que nosotros explicamos a lo mejor en primero, pero que no son los que profesionalmente utilizamos, y se dice, no, es que todos los modelos económicos dicen que cuando sube el salario mínimo esto es peor, y entonces la empiria ha demostrado que no. Bueno, primero, no todos los modelos económicos dicen eso, ni muchísimo menos. Ese es el modelo de la primera clase que explicas porque es el más sencillo. Luego las cosas son mucho más complicadas. Y lo segundo es la validez externa que pueda tener esto, que tampoco dice que cualquier aumento del salario mínimo no va a tener impacto sobre el mercado de trabajo, ¿no? Porque este es un experimento concreto, con unas condiciones concretas, con una subida del salario mínimo específica, digamos, que es lo que un poco hay que pensar, ¿no?, a la hora de interpretar. Sí, extrapolar estos resultados a un marco más general. A ver, los efectos del tratamiento pueden ser unos en un sitio, en una situación geográfica determinada, en una situación institucional determinada, en una situación temporal determinada, y esos efectos del tratamiento no tienen por qué ser iguales en otras situaciones, vamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la extrapolación de las conclusiones que se obtienen en cualquier análisis empírico económico, básicamente. Eso es importante. La validez externa es fundamental y en este sentido, yo creo que los métodos cuasi experimentales, digamos, han avanzado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Pero no obstante, quizás tengamos que entrenarnos los economistas como están más entrenados en otras disciplinas, en el sentido de que, pues, por ejemplo, una de las pocas buenas cosas que ha tenido la pandemia ha sido que ahora prácticamente todo el mundo ha oído hablar de grupo de tratamiento, grupo de control. Pues una de las cosas que nos enterábamos cuando estábamos recluidos era que las fases de experimentación de las vacunas, y una de las fases implica que, ya has hecho un randomized control trial, ya has hecho una experimentación aleatoria de la vacuna, pero luego hay que hacerlas en otros países. ¿Por qué? Pues porque el historial de vacunación en un país y en otro no tiene por qué ser el mismo. De hecho, difieren entre los países. Y en este caso, el mercado de trabajo de New Jersey y Pensilvania y el mercado de trabajo español son dos cosas distintas por completo. Entonces, habría que hacer un experimento natural como el que hicieron Cary Kruger en España. Lo que pasa es que aquí las subidas del salario mínimo han afectado a todo el mundo, no es por estados. ¿no? Exacto. Si hubiese un cambio en el salario mínimo en una comunidad autónoma y no en otra, se podría hacer. Sí, de hecho aquí sería muy difícil de hacer, pero lo que está claro es que lo que no se puede es generalizar a partir de un experimento que dice lo que dice, y es claro lo que dice, digamos, pero en un contexto institucional, como tú decías, muy concreto, con una subida del salario mínimo muy concreta, que a lo mejor no tiene nada que ver con la que se están aplicando en otros sitios. Y es verdad que en estos temas hemos aprendido muchas cosas, ahora que yo... Y desde que se hizo el trabajo, que a Carr le han dado, y le hubiesen dado probablemente también a Kruger si no llegaba a haber fallecido, se han hecho cantidad de artículos sobre el salario mínimo, el efecto del salario mínimo en Estados Unidos y en otros países, por supuesto. Y la evidencia ahora es un poco distinta. Efectivamente, el empleo subió un poco, pero no era significativo. Y ahora sí, las últimas estimaciones que hay es que no es significativo, no es relevante. Y encima algo negativo. Sí. He atribuido antes el trabajo a Carr y Angris, es Cary Kruger, obviamente. Sí. También hay que tener en cuenta que aquí hay que evaluar cuáles son los efectos a corto plazo y a largo plazo. Claro, que aquí esto es algo que a veces no se habla. Tú miras un efecto y a lo mejor es un efecto a corto plazo que a largo plazo vete tú a saber. Por otra parte, creo que también es interesante. Claro, nosotros queremos hacer esto para extraer conclusiones de política, pero claro, cuando implementas una política seguramente hay unos efectos seguramente de equilibrio general
que a lo mejor esto no está tenido en cuenta en tu si marco limitado de experimento natural. Sobre todo es una política generalizada, Claro. lo estaba diciendo antes, para todo el mundo en toda España. No Claro. es lo mismo que estés comparando lo que pasa en New Jersey y Pensilvania, o sea, dos sitios muy concretos, dos zonas donde hay unas tiendas concretas que estás analizando. Es muy distinto, todo institucionalmente es muy distinto, y además efectos de equilibrio general, cuando tienes dos estados en un sector muy concreto, pues bueno, puedes pensar que son negligibles, que no van a ser importantes, pero claro, cuando estás hablando de un país completo, ¿no?, es mucho más difícil pensar en eso. Sí. ¿No? Está claro. Más allá de los experimentos, porque hemos empezado hablando de los premios Nobel, porque bueno, tenía sentido conectarlo con el tema que tratábamos, más allá de experimentos conectados con las personas que han ganado los premios, otros experimentos que os hayan gustado, que os hayan impactado, que os parezcan especialmente interesantes, o por lo originales, o por... Bueno, la lista es innumerable, ¿no? Hay muchos. Me gustaría si mencionar... tuvieras que elegir... Tampoco es elección, ¿no? Pero quizás por razones históricas sí que me parece que podríamos pensar, bueno, no me atrevo a decir si es el primer experimento natural, pero desde luego seguramente es uno de los primeros, o es una persona que sí que de alguna forma pensó en este problema, o la solución al problema vendría de algo así como lo que conocemos ahora como experimento natural, ¿no? Es el trabajo de Snow. Snow era un médico epidemiólogo inglés, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, y básicamente él tenía una teoría, y era que el cólera se propagaba a través del agua y no a través del aire. En aquella época, cuando tenías cólera, básicamente te ponían un saco encima para que no contagiaras a la gente, ¿no? Y él pensaba que el tema de la evacuación de aguas residuales tenía mucho que ver con la propagación del cólera. Entonces, él estaba obsesionado tenía muchas evidencias anecdóticas de esto, pero estaba obsesionado con la idea de encontrar, de alguna forma, pues un montón o un área bastante grande de personas que tenían acceso a agua limpia, fuera de aguas residuales. Y él encontró el experimento natural. El experimento natural fue debido a que una compañía de aguas de Londres cambió sus fuentes de extracción de agua. Estamos hablando, de nuevo, esto es en la mitad del siglo XIX. Básicamente, esa extracción normalmente se producía directamente del Támesis. El Támesis estaba muy contaminado por las aguas residuales, y en un momento determinado esta compañía empezó a extraer agua de una parte más alta del Támesis que estaba libre de estas aguas residuales. Entonces esta persona ya tenía en mente, aunque él directamente no estimó el efecto causal por el método de diferencias en diferencias, sí que lo tenía en la cabeza, porque él aisló, detectó o identificó unas viviendas donde el agua se suministraba por esta compañía, tenía datos de cuál era la tasa de infectados de cólera en esa zona antes del tratamiento. El tratamiento en este caso es acceder a agua limpia, y después del tratamiento, y el grupo de control pues eran las casas donde el agua se suministraba por otra compañía, que básicamente la extracción de agua venía de aguas que estaban contaminadas por aguas residuales. Y la verdad que los números de la evolución del cólera en unas viviendas y en otras, dependiendo de quién era la compañía de agua que suministraba, pues son bastante notorios, ¿no? Es impactante ver además que ya en el siglo XIX hay gente que estaba pensando en este problema. Es un experimento, además, que con un impacto social enorme, porque el conocer efectivamente cuál es la forma por la cual se propagaba esta enfermedad tuvo unas consecuencias muy importantes sobre la salud pública en general, Está claro. Porque el cólera en ese momento era una enfermedad realmente asesina para las ciudades, sobre todo cuando había mucha congestión de gente. Era una enfermedad muy grave, ¿no? ¿Y pues, tú qué elegirías? Desconocía un experimento, lo que ha sido posteriormente interpretado como un experimento natural,
Pero hubo en Argentina, en 1981, hubo unos agricultores que decidieron ocupar unas tierras que no eran suyas, las parcelaron y se dedicaron a cultivarlas. Y en el 84, creo que fue, el gobierno de entonces decidió compensar económicamente a los genuinos propietarios de la tierra y después para darles los títulos de propiedad a los que habían ocupado. Pero el gobierno argentino pues, estimó lo que valían las tierras y les hizo una oferta a los propietarios, y algunos de ellos aceptaron, pero otros no. Otros emprendieron un proceso judicial para reclamar lo que era suyo. Entonces, el hecho de que unos propietarios decidiesen, o sea, no otorgasen el título de propiedad o no a los que estaban ocupando la tierra, crea una diferencia para los agricultores en cuanto a su riqueza, porque unos son propietarios, los otros no. Y bueno, entonces, si eres propietario, pues tienes unas garantías sobre las cuales puedes pedir un crédito. Si no lo tienes, pues igual no te dan ese crédito. Entonces esto permitió un análisis muy bonito del efecto de esta digamos, título de propiedad. Sí, ¿no? sí, sí. En los dams de Perú también se ha hecho este experimento de conceder títulos de propiedad a unos y no a otros en chabolas que no... ¿Y qué efecto tiene eso sobre el mercado laboral, ¿no? Cómo aumenta la participación en el mercado laboral. Y dirías, ¿y esto por qué? O sea, la casa es la misma, está en el mismo sitio, un sitio depravado, un sitio que no tiene las condiciones higiénicas ni nada. ¿Por qué darle el título de propiedad puede tener este impacto? Y la razón es tan sencilla como si tú no tienes el título de propiedad, alguien tiene que quedarse en la casa, porque la casa pueden ocuparla. Mientras que si tienes el título de propiedad, todo el mundo puede salir a trabajar y, por lo tanto, este es el efecto que tendría, ¿no? Y esta es una de las situaciones en las cuales es importante hacer experimentos naturales, porque con instituciones es muy difícil hacer experimentos randomizados y, por supuesto, experimentos de laboratorio son impensables, ¿no? Por lo menos de una relación muy directa. Yo creo que quizás uno de los experimentos naturales cuyas conclusiones se utilizan sin saber que provienen de un experimento natural es toda la cuestión de las instituciones extractivas. Este concepto de institución extractiva que muchos políticos en España utilizan con bastante profusión, pero yo creo que no saben de dónde proviene, cuál es el origen, ¿no? de la fundamentación, ¿no? el trabajo del que proviene toda esta idea, ¿no? Parece que comentemos este tema, y yo creo que es uno de esos trabajos que han tenido mucho impacto, tanto en el mundo académico, por las citas que tiene y porque sus autores pues pueden acabar igual teniendo el premio Nobel, y a lo mejor estaríamos hablando de ellos de aquí 3 o 4 años, y por las implicaciones que ha tenido también en general, porque esto ha sido pues luego libros más de divulgación que han transmitido esta idea de que bueno, los países pueden tener instituciones extractivas y por lo tanto más propensas a no estar por el beneficio de la población, ¿no? En general. Creo que te refieres al artículo al trabajo de sobre el origen colonial, exacto, sí, al trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson. Bueno, básicamente ellos querían ver cuál es el efecto de la bondad de las instituciones sobre la tasa de crecimiento o el nivel de desarrollo de los países, ¿no? Entonces, se fijaron en lo que ocurría en las colonias, porque detectaron que había una gran variedad en las estrategias de colonización. Es decir, en algunos países las metrópolis se comportaban de forma extractiva, básicamente lo único que hacían era extraer recursos de las colonias, y en otras colonias pues implementaban buenas prácticas institucionales, ¿no? Como ejemplo de estas últimas pues podríamos tener Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y como efecto de las primeras, pues quizás varios países africanos, ¿no? Tendríamos muchos países africanos. Entonces, claro, el establecer un análisis causal de la bondad de las instituciones
en la tasa de desarrollo. Muchos años después, además, sí, porque... Pues esto es complicado, porque normalmente los países más ricos, este sería un problema de causalidad reversa, países más ricos, pues de alguna forma tienden a tener mejores instituciones, y por otra parte hay variables que afectan, lo que llamaríamos variables confusas, que afectan tanto al hecho de tener buenas instituciones como al desarrollo económico. Entonces no puedes aislar ese efecto causal de forma complicada. Lo que hicieron estas personas, bueno, pues fue buscar un instrumento mediante un análisis, mediante un experimento natural. ¿Y cuál es el instrumento? Y al final estiman este efecto por variables instrumentales. ¿Cuál es el instrumento? Realmente cuenta que este comportamiento o esta estrategia de colonización tenía mucho que ver con el tipo de asentamiento que se planteaba en cada colonia. Es decir, había sitios donde, si la metrópolis consideraba que el asentamiento a largo plazo era complicado o no era demasiado factible, pues normalmente eso estaba asociado a instituciones extractivas, mientras que si ellos pensaban que el asentamiento podría ser a largo plazo un asentamiento relativamente cómodo, pues en ese momento se generaban instituciones deseables, vamos a decir, que garantizaban los derechos de propiedad, economía de mercado, si quieres, justicia, poder gubernamental controlado y demás. Entonces, básicamente vieron que los asentamientos a largo plazo se producían normalmente sitios donde no había muchas enfermedades y donde la tasa de mortalidad de los primeros colonos era baja. Entonces, bueno, en este artículo argumentan de una forma bastante creíble, pues que esto puede ser un instrumento, esta tasa de mortalidad de los primeros colonos es algo que está relacionado con la calidad institucional. Básicamente, si la tasa de mortalidad de los primeros colonos era baja, las instituciones eran mejores, y a través de este experimento pues se analiza el efecto causal de las instituciones en la tasa de, bueno, efectivamente en el PIB per cápita de muchos años después. Estamos hablando de se tratan ahí, creo que, tasas de mortalidad en torno a 1.600, 1.700, y el PIB per cápita, la variable respuesta, es creo que del año 95, sí, de los años es muy 90. reciente comparativamente con Entonces, eso. bueno, la elección del instrumento es creíble. Hay supuestos muy fuertes, claro. Lo que se asume es que ese instrumento, que es esa tasa de mortalidad, solo afecta a ese nivel económico de los países solo a través de la calidad de las instituciones, ¿no? Y entonces esto es este es un supuesto bastante fuerte, pero bueno, hay muchos análisis de robustez y quitando países que podrían ser considerados outliers y tal, las conclusiones se mantienen. Verdaderamente lo que concluyen es que las buenas instituciones mejoran la situación económica de los países. Sí, aquí el experimento natural es básicamente lo que comentabas, ¿no? El hecho de que en algunas zonas la tasa de mortalidad por enfermedades, etcétera, es más alta, y esto, bueno, lo decidió la naturaleza, sí, en su momento, y entonces llegan allí unos colonizadores y se pone allí, y bueno, pues a unos les toca una tasa alta de mortalidad y a otros una tasa baja. Y esto es lo que determina luego el experimento, ¿no? Porque las técnicas, una vez que tienes experimento natural, las técnicas son muy variadas. Aquí se utilizan variables instrumentales, antes comentabas diferencias en diferencias, puede haber regresión de discontinuidad. O sea, aquí lo importante es que el diseño sea un experimento natural, como el que has comentado. Luego ya la técnica depende, pues, de qué es lo que requiere, qué supuestos van a ser más correctos a la hora de aplicarlo, dada esa situación que tienes o dados estos datos que tienes. Sí. El experimento natural, como ha mencionado Javier antes, esta aleatorización proviene de este evento natural externo y además sobre el que las unidades experimentales no tienen control. Eso es muy importante, ¿no? Que este mecanismo de asignación del tratamiento es algo también que escapa al control del investigador.
Y una cosa que lo que considero que es un avance muy importante es la combinación de métodos. El hecho de que, por ejemplo, variables instrumentales o diferencias en diferencias se combinen con otros métodos para, bueno, pues para darles robustez, ¿no? En el caso, por ejemplo, del efecto de salario mínimo, entre Nueva Jersey y Pensilvania, pues bueno, las características de los restaurantes de comida rápida no eran muy distintas, pero había algunas diferencias, y unas pequeñas diferencias en las características pueden hacer que realmente el supuesto de las tendencias paralelas no se satisfaga. Ahora bien, si previo al análisis se hace un emparejamiento entre restaurantes de comida rápida en New Jersey y restaurantes de comida rápida en Pensilvania, entonces la comparación es más correcta, más exacta. Y de hecho, yo creo que ahora hay, básicamente, la producción científica de primera línea combina los métodos. Siempre, sí, por lo menos para ver si es robusto al cambio, a otros supuestos que utiliza otro método, ¿no? Ahora me estaba viniendo a la cabeza un caso de estos, además relacionado con trabajos tuyos, porque yo hace ya mucho tiempo, cuando hubo el ataque en Madrid en 2004, pues, que sucedió muy poquito antes de las elecciones, pues claro, esto te genera también un experimento natural, ¿no? O sea, hay unos individuos que no fueron tratados, que no estaban, digamos, que votaron sin saber que iba a haber una explosión en el metro de Madrid, que son aquellos que votaron fuera, ¿no? Entonces, pues, siempre puedes comparar el grupo de los que votaron presencialmente o votaron sabiendo que había habido el atentado y aquellos que votaron sin saber que había habido el atentado. Evidentemente, la gente que vota en el exterior puede tener un determinado sesgo ideológico, pero si comparas, digamos, entre varias elecciones, volviendo otra vez a diferencias en diferencias, pues puedes ver si el cambio de una a otra ha sido más grande en un grupo que en otro, ¿no? Esta es una forma. Pero para asegurarte de que el paralelismo no te ha generado los resultados, pues puedes hacer, pues esto, una comparación de las características que tienen los dos grupos antes de, ¿no? Intentar que los dos grupos sean lo más parecidos posibles antes, ¿no? Y entonces vas a los grupos sintéticos de control, que obviamente tú conoces muy bien, y te sirve como una forma alternativa de comprobar que efectivamente ese resultado no es simplemente el resultado del método, el procedimiento particular que has utilizado. O sea que sí, que la combinación de métodos en estos momentos, desde luego, es una cosa que es ineludible, porque estos supuestos no son testables. El supuesto de paralelismo pues no es testable, simplemente tienes que aceptarlo como algo que te viene dado, porque si no, no puedes resolver el contrafactual, básicamente. Hemos hablado de experimentos naturales como una contribución en economía muy importante. Quisiera también decir que, bueno, en economía muchas veces nos movemos por las modas. Sí, bueno, perdón, como en todas las ciencias. Añadiré como en todas las ciencias. Pero bueno, yo en la nuestra, ¿no? Nos movemos por las modas y, bueno, ahora si abres un número de una buena revista, hay seguro que hay alguna estimación por diferencias en diferencias y tal. Y bueno, hombre, si es un buen journal, una buena revista, estará bien hecho, ¿no? Pero en la profesión en general yo creo que hay una sobreproducción también, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, una cosa importante de los experimentos naturales, que a mí se me antoja importante, es que en muchos, yo diría que en una mayoría de ellos, el tratamiento se aplica en el mismo momento en el tiempo. Y se hace el análisis y normalmente pues está bien, ¿no? Pero en ocasiones ese momento en el que se produce puede coincidir con otro evento, ¿no? Y entonces que luego sea difícil identificar si el resultado, el efecto, se debe al tratamiento o a esa otra cosa que ocurrió simultáneamente.
En ese sentido, bueno, evidencia observacional en la que el tratamiento se aplica a distintos individuos en distintos momentos, entiendo yo que es bastante más robusta y que quizás no se esté utilizando tanto como se debería. De hecho, en estos momentos hay muchísima acción en este tema, ¿no? Sí. Porque la utilización del procedimiento de diferencia de inferencias cuando tienes distintos momentos en el tiempo no es tan obvia como parece, porque las comparaciones que se producen cuando tienes más de dos grupos, porque aquí vas a tener un grupo que es tratado en un momento y otro grupo que es tratado en otro momento, ya no son uno con otro, es uno con otro, otro con otro y el otro con el otro. O sea, todas las combinaciones posibles de comparaciones, y esto te da lugar, puede darte lugar a resultados que no, digamos, que no serían adecuados en el sentido de que a veces tomas como grupo de control un grupo tratado para controlar a otro grupo que ha sido tratado, ¿no? Por lo tanto, pero ahí hay acción y, digamos, yo creo que es el futuro, porque en estos momentos la cantidad de trabajo sobre este tema es enorme, ha explotado totalmente, justamente por este motivo que tú comentas, porque te da una capacidad adicional de poderte evitar esos sucesos que coinciden en el tiempo con ese efecto del experimento, digamos, de esa aleatorización natural que se produjo en ese momento, ¿no? Sí, está todo el trabajo que es tremendamente reciente, ¿no?, de Neil Shepard de Harvard, que básicamente ha extendido, porque la causalidad de la que estamos hablando un poco se entiende como en el sentido de Neyman y Rubin de comparar variables potenciales, ¿no? Y ellos están extendiendo esto a series temporales, de hecho, ¿no? De alguna forma experimentos que se van repitiendo en el tiempo. Sí, sí. Claro, la complicación de esto no es trivial, o sea, como tú decías. No, o sea, esto no trivial. Bueno, ahora con series temporales, y los trabajos son muy recientes y son verdaderamente interesantes. Sí, ahora están saliendo, pero muchísimos trabajos sobre esto, porque además se ha empleado esto de distintos momentos, de un experimento natural, pero que se produce en distintos momentos. Hace mucho tiempo que lo venimos empleando, pero se utiliza lo de siempre, o sea, se trata como si fueran dos periodos, y ya está, pues lo trato como dos periodos. Y hasta hace muy poco no nos hemos dado cuenta que no es como tener dos periodos, que es mucho más complicado y que se producen efectos que una vez que tú lees el trabajo y dices, ostras, claro, sí, esto es lo que pasa, pero que hace 4 años o 5 años antes de que estuviera el trabajo por ahí circulando, pues nadie se le ocurría, pues hacías lo de siempre, ¿no? Pues esto es como un experimento natural, como otro cualquiera, y hacemos pues lo de siempre, ¿no? Entonces sí que yo creo que esto pues va a generar muchísimo trabajo en el futuro y va a permitir utilizar otros experimentos naturales, porque muchos de los experimentos naturales que utilizamos son como en plan in the wild, ¿no? Salvaje, o sea, se ha producido pues porque no todo el mundo puede tener acceso a cursos de formación y entonces los randomizamos, ¿no? Pero no hay un diseño para randomizarlos, sino simplemente es que se han apuntado tantos que no tenemos fondos para todos, ¿no? Y esto puede pasar con los seguros también médicos, el experimento de Oregón se genera de esta manera. Entonces, estos experimentos que poco a poco se van produciendo en el tiempo te dan la capacidad para poder analizarlos de esta manera, que tiene esta potencialidad de mejorar la capacidad de encontrar esta causalidad, ¿no? Sí. Hay muchos efectos causales en ese caso, ¿no? Porque en vez de tienes un árbol de variables potenciales que se va incrementando a medida que tienes más periodos temporales. Entonces las comparaciones entre variables potenciales, es decir, la variable respuesta si te han aplicado el tratamiento o no, pues tiene varias dimensiones, no es sí o no, es sí o no dependiendo en qué momento, porque podrías haber sido tratado en el momento 1, no en el 2, pero sí en el 3, y claro, esto te genera una complicación, incluso para la definición de los efectos causales, que puede ser definir cuál es el efecto causal en el que estás interesado. Tienes una historia de tratamiento para cada sujeto experimental. En epidemiología esto es muy común, que tienen los médicos en sus bases de datos tienen los datos de la historia del tratamiento que ha recibido cada uno de los sujetos que pasó por la consulta. Lo que ocurre es que ellos normalmente se fijan solamente en un outcome que es, pues, al final, el paciente muere o no.
mientras que nosotros los economistas estamos interesados en mirar toda la historia de esa variable de interés, pues, por ejemplo, el empleo, y queremos no solamente el empleo en un momento en el tiempo, sino que queremos analizar la historia del empleo, y ahí es donde surge la dificultad, porque si solo fuese, como en el caso médico, mirar un resultado final, los trasplantados de corazón, esperanza al final, media de vida después, al cabo de 10 años siguen viviendo o no. En ese sentido es más sencillo. Quizás igual también tendríamos que fijarnos un objetivo menos ambicioso. Eso lo veo difícil. Esto lo veo difícil, si no, de que iban a vivir los journals si no hacemos cosas cada vez más complicadas. Sí. Bueno, yo creo que vale la pena, ahora que ya estamos un poco muy avanzados, valdría la pena también, hemos estado hablando de ejemplos de experimentos naturales, algunos de ellos son fascinantes, pero hablar un poco de que esas ventajas vienen también con algunos inconvenientes, ¿no? Comparativamente con otros procedimientos que podemos utilizar. Entonces, un poco comentar, pues antes hemos hablado de validez externa, ¿no? Esto es un punto importante, pero hay otros muchos puntos, ¿no? Sí, yo creo que a la hora de pensar en la credibilidad del análisis empírico, posiblemente haya una jerarquía aquí, ¿no? Pondríamos quizás en el primer puesto a los experimentos aleatorizados controlados, vendrían luego los experimentos naturales y quizás en tercer lugar los análisis observacionales más tradicionales en econometría, ¿no? Entonces, habría que comparar un poco los experimentos naturales con la versión mejorada, que son o con la opción mejorada, y también con la opción empeorada. Aunque no estoy diciendo un análisis basado en un experimento natural podría ser peor que un análisis mal hecho, podría ser peor que un análisis observacional bien hecho. Eso está claro. Respecto a los experimentos aleatorizados controlados, yo creo que un poco la desventaja de los experimentos naturales es que tú tienes que hacer creíble el hecho de que el tratamiento, de que el mecanismo de asignación del tratamiento es independiente de las variables potenciales, ¿no? Ese supuesto de no confusión o algo así. Esto en los experimentos aleatorizados controlados está más claro. En los experimentos naturales, pues esa credibilidad, pues bueno, hay que justificarla, sobre todo porque no está claro que en un experimento natural, ni mucho menos, el tratamiento se asigne de una manera equiprobable. O sea, no todas las unidades experimentales tienen la misma probabilidad de ser asignadas al grupo de tratamiento o al grupo de control. Y esto nos puede generar un problema. Respecto a... claro, otra desventaja del experimento natural es que en principio es de más difícil reproducibilidad. El experimento aleatorizado controlado, bueno, pues tú puedes reproducirlo, y esto desde el punto de vista científico pues la reproducibilidad pues es importante. Sí, pero tú siempre podrías, ahora que por ejemplo los economistas también empezamos, o hace algún tiempo ya, que antes de hacer un experimento randomizado, por ejemplo, tú escribes exactamente cómo lo vas a hacer, todos los pasos, igual como se hacen los experimentos médicos, exactamente igual, y lo archivas en un archivo público para que luego no haya ninguna duda. Con los experimentos naturales igual se podría hacer una cosa similar, de yo voy buscando tal cosa, aquí lo he encontrado y esto es lo que evidentemente no puede ser nunca tan limpio como las condiciones que tú impones antes de hacer un experimento, que tú te comprometes a seguir antes de hacer un experimento randomizado, pero ¿se podría encontrar alguna similitud, tú crees? ¿Podríamos llegar también a hacer estos documentos donde yo digo, voy buscando un experimento de estas características y luego cuando encuentro digo, pues mira, sí que tiene estas condiciones? Y en ese sentido no ser tan desventajoso, aunque evidentemente quizás coincido contigo en que nunca llegarás a ese nivel, este nivel de... Yo creo que sí, porque si unimos esto con lo que decía antes de el momento en el que se aplica el tratamiento.
Porque si nos centramos y llamamos experimentos naturales solamente aquellos casos en los que hay una divergencia en la ley entre dos estados o hay algo que afecta, una decisión administrativa que afecta a los de una región y no a los de otra, y realmente el tratamiento se aplica a todos los sujetos, a todas las unidades de análisis al mismo tiempo, entonces esto impide la utilización de métodos econométricos, métodos estadísticos que permitirían darle validez interna muy importante a los experimentos naturales. Si, por ejemplo, el tratamiento no es concurrente en el tiempo y entonces se puede estimar cuál es la probabilidad de cada sujeto de recibir el tratamiento y entonces podríamos crear grupos de control en donde, bueno, pues si había un individuo que tenía poca probabilidad de recibir el tratamiento, pues a este individuo le creamos réplicas de él. Y si este otro individuo tenía mucha probabilidad de recibir tratamiento, pues lo cortamos a la mitad. De tal forma que en esa muestra más grande, con todas las réplicas de los sujetos, bueno, fuese una muestra como si el tratamiento hubiese sido asignado aleatoriamente. Y esto se puede hacer, por ejemplo, el método de diferencias en diferencias. Sí. Alberto Badie tiene un artículo donde él aplica esta metodología utilizando la probabilidad de recibir el tratamiento, con la condición, claro está, de que no lo reciba todos los individuos al mismo tiempo. Sí, claro, yo me estoy poniendo en el marco en el que que yo creo que caracteriza un poco los experimentos naturales, de que esta probabilidad de asignación del tratamiento no es conocida y no puede ser conocida por el investigador, aunque hay casos en los que esto no se cumple. Pero además es que en el caso, por ejemplo, del salario mínimo, pues si conoces el sujeto del análisis, si conoces si está en Pensilvania o en New Jersey, sí, sabes probabilidad de ser tratado 1 o 0. Sí, sí. Y entonces no puedes aplicar. Está claro, hay casos en los que... Pero cuando no ocurre esto, cuando el timing, cuando el momento en el que el tratamiento afecta a los sujetos no es el mismo, entonces en general sí se puede. Y esto da mucha credibilidad al análisis de diferencias en diferencias. Sí, por otra parte, creo que los experimentos naturales sí plantean ventajas muy claras sobre los análisis observacionales tradicionales, ¿no? Donde esa asignación del tratamiento no depende de un evento externo que viene de fuerzas naturales o de factores institucionales. El hecho de que está claramente delimitado el periodo pre y post, esto es muy interesante porque, bueno, pues si observas una serie de variables de los grupos de control y tratamiento, pues es analizar si esos grupos son similares en función de esas variables pre-tratamiento, que en principio no han sido, o sea, el tratamiento no ha tenido ningún efecto sobre ellas, pues esto es un análisis muy interesante para dar credibilidad a esta aleatorización, ¿no? Por otra parte, también este evento externo que te determina el experimento natural, bueno, pues te da una guía bastante interesante para pensar en qué variables deberías condicionar, ¿no? Porque estas variables confusas que afectan tanto al tratamiento como a la variable respuesta, pues bueno, si tú tienes un evento externo completamente identificable, pues te da bastantes pistas sobre estas variables. Así que desde ese punto de vista, pues las ventajas pues son interesantes. En términos de validez externa, por ejemplo, en términos de poder aplicar los resultados del experimento a otras situaciones que se puedan parecer, experimentos naturales y experimentos randomizados, Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, los experimentos, incluso con los experimentos aleatorios, la validez externa,
bueno, si están hechos en el laboratorio, habría que, en principio no tienen, habría que hacerlos en el campo. Pero incluso los del campo, el contexto es muy importante, ¿no? Decíamos antes, me refería al caso de las vacunas, ¿no? En un país puede ser que funcione, en otro país puede ser que el efecto sea menor. Y lo mismo con los experimentos naturales. Cogemos datos de un país y datos de otro y no necesariamente tiene que salir lo mismo, porque las condiciones, los mercados en un país y en otro difieren mucho, y entonces, bueno, esas características, por no hablar de los efectos de equilibrio general, que también puede hacer que la validez externa pues no sea la que todos desearíamos. Pero bueno, de todas formas, la validez externa es un problema también con los experimentos aleatorios. Sí, sí, por eso digo que realmente en términos de validez externa, lo que yo puedo decir a partir de este experimento natural, el experimento randomizado, bueno, tampoco tienes muchas ventajas en el sentido de tener un experimento aleatorizado o randomizado, porque, bueno, pues a lo mejor proveer gafas a las niñas, a los estudiantes de Kenia que van al colegio y tal, pues bueno, en Kenia y en un particular tipo de colegio pues puede funcionar, pero en otros sitios seguramente no tendrá el mismo impacto, y claramente la validez externa depende mucho de las condiciones institucionales, sino tanto de que sea un experimento randomizado o sea un experimento natural. Una crítica que se ha hecho, o he oído yo bastantes veces, a los experimentos naturales, es la crítica esta que, bueno, pues ahora los economistas os dedicáis a buscar cosas raras que ocurren, ¿no?, para luego estudiarlo, ¿no?, en lugar de, bueno, pues tener tu proyecto de investigación, entonces voy a utilizar estos métodos para responder a esta pregunta, sino buscar la pregunta que voy a poder responder con esta cosa, este evento que ha ocurrido bueno, y es verdad que un poco los economistas tendemos a hacer eso, ¿no? Es verdad, no, yo mea culpa, pero bueno, yo extendería más, hay esta distinción que ha hecho Javier entre experimentos naturales y evidencia observacional. Yo diría, bueno, inferencia causal y inferencia no causal, pero la distinción entre experimento natural y evidencia observacional, bueno, si en realidad todos son experimentos naturales. O sea, si hay un individuo que se va al paro, bueno, es un experimento natural, ¿no? Nadie lo ha diseñado. Podemos considerar la transición de empleo al paro como un tratamiento. Ciertamente esto no hay ninguna legislación ni nada, y además los individuos se van al paro unos en unas fechas y otros en otras. Luego, quizás quitándonos un poquitín las gafas estas por las cuales lo que tratamos es de buscar situaciones en las que podamos analizar una situación tan como en su momento hubo un colega nuestro que se refirió al trabajo del voting after bombing como un trabajo muy sexy. Bueno, pues claro, te tienes que dar cuenta que esto es posible, pero sin embargo, si los métodos de inferencia causal se aplican a situaciones en las que no sea por una decisión administrativa o por un cambio de política, sino por circunstancias que pasan en la vida y que son experimentos naturales, pues entonces yo creo que por ahí tiene que ser el camino. Y en este sentido, lo que comentaba Javier sobre la validez externa, pues claramente, ¿no? La aplicación de los métodos estadísticos combinados con los que tradicionalmente se han utilizado en experimentos naturales es el camino para seguir, yo entiendo. Muy bien, pues
Nos hemos comido todo el tiempo, hemos acabado la sesión. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta conversación. Recuerden que esta es una de las 3 sesiones que vamos a tener sobre experimentos en economía y que en las próximas semanas se producirán las siguientes. Buenas tardes.